¿Qué onda, gente? ¿Cómo los trata la vida? Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos vamos a poner un poco densos, pero en el buen sentido. Si notan que la zona donde estoy se ve medio extraña, es porque hoy no estamos en el mundo de Refinery Capes 2. En cambio, conoceremos un juego nuevo, con mucho potencial. El día de hoy, le vamos a echar un ojo al nuevo juego de Zik, llamado Chainsaw. Y para los que no estén muy enterados, este es el proyecto que Zik estuvo cocinando desde que se retiró del equipo de desarrollo de nuestro juego mainstream. Hay mucha expectativa detrás, así que hoy vamos a desmenuzar si de verdad vale la pena o si solo es puro humo. Eso sí, aviso de una vez. No les voy a spoilear la campaña completa. Mi idea es que vean las mecánicas y el estilo, para que ustedes mismos se lancen a descubrir los secretos que esconde este juegazo. Pónganse cómodos, que ya empezamos. De entrada, tenemos al menú. Su estética, ya te dice que esto no va a ser un juego con una interfaz colorida, como a lo que ya estamos acostumbrados. Lo primero que nos topamos, es la elección de clase. Aquí tenemos dos opciones que se compran con cadenas. Ahora, aquí viene el primer detallito. Y es que, no tengo ni la menor idea de cómo conseguir esas cadenas, aunque claro, el juego te da la opción rápida de soltar los Robux para comprarlas. Para efectos de esta reseña, y para que vean cómo empieza un simple mortal promedio, nos vamos a quedar con la clase predeterminada, mecánico. Me parece una decisión acertada que las clases no sean solo cosméticas. Cada una tiene un enfoque distinto que cambia cómo vas a abordar el desierto. Pero bueno, basta de menús, vamos a lo que nos interesa, que es el gameplay. Tan pronto aparezcamos, veremos que estamos en un desierto inmenso con una vibra post-apocalíptica que te pega de frente. La atmósfera está muy bien lograda, se siente esa soledad tipo Mad Max. Nuestra primera misión es básica pero vital. Hay que andar de chatarreros. Tenemos que conseguir 4 piezas de chatarra para armar nuestro vehículo. Una vez listo el chasis, hay que buscar el motor, ponerle el tanque de gasolina y, obviamente, usar un bote de combustible para que pueda arrancar. Si han jugado a Dusty Trip, esto les va a resultar familiar. El manejo de los recursos aquí se siente más pesado, más manual. No es solo avanzar por avanzar, es sobrevivir mientras ahorras tus reservas, y mantienes tu vehículo en buen estado. Pero no todo es andar de mecánico. El desierto está infestado de enemigos. Aquí es donde el juego brilla y se separa de otros títulos de supervivencia en Roblox. Al principio, y como mecánico, solo tienes tu llave inglesa. Parece poco, pero funciona de igual manera que las demás armas de cuerpo a cuerpo. Puedes bloquear ataques, soltar supergolpes para aturdir a los enemigos, y, lo mejor de todo, el parry. Si logras hacer varios parries perfectos, el juego te premia con una animación de ejecución que tiene un aura increíble. Se siente satisfactorio, y encima, se ve genial. Y esa es la cosa, no se trata solo de cliquear a lo loco, sino de medir bien tus tiempos de ataque, para infligir el mayor daño posible. Este enfoque en el combate cuerpo a cuerpo le da una profundidad que se agradece muchísimo, haciendo que cada encuentro se sienta como un pequeño reto, y no como un simple despeje de zona. Ahora hablemos de lo del dinero. En Chainsaw, la basura de uno es el tesoro de otro.
Básicamente, donde hay enemigos, va a haber cajas de botín, y mucha chatarra. Puedes encontrar desde armas cuerpo a cuerpo más potentes hasta accesorios y armamento para tu carro. La clave aquí es la chatarra. Junta toda la que puedas, porque cuando encuentres una tienda, vas a poder venderla para sacar algo de efectivo. Con ese dinero, puedes comprar cosas muy útiles. Como por ejemplo, un mejor motor, una caja para guardar tus cosas, munición, y lo más divertido, un arma montable. Pero eso sí, nunca se olviden de comprar 1 o 2 botes de gasolina extra si les sobra el dinero. Es preferible llevar en tu inventario o en tu caja de objetos algo de combustible, a tener que ir a pie de regreso a la gasolinera porque se te olvidó checar el medidor. Por cierto, en el mostrador de la tienda, hay una referencia muy bonita. No les diré qué es, pero tratándose de Zik, ya se imaginarán cómo es la sorpresa. Pero esperen, que todavía hay otra moneda de cambio: las almas. Cada vez que nos reventamos a un enemigo, recibes unas cuantas almas. Estas no se usan para comprar fierros, sino para mejorar tu personaje en los altares de almas. Los encuentras en las gasolineras, o en el spawn del mundo. Por 20 almas, puedes conseguir talentos. Aquí es donde el juego se pone interesante, porque puedes armar una build según tu estilo. Hay talentos multiclase que te ayudan en general, y otros que son específicos para potenciar las habilidades de tu clase, como en nuestro caso, para la de mecánico. Esto le da un valor de rejugabilidad enorme. Nuestra aventura puede ser totalmente distinta a la anterior, dependiendo de qué talentos te salgan y cómo decidas pelear. Ya sea que quieras ser un guerrero que le gusta quebrar huesos, o si prefieras atropellar a todo lo que tengas enfrente, o si eres más de quedarte atrás y disparar con una torreta. El juego te da la libertad de jugar como más te guste. Para ir cerrando, ¿qué opino de Chained Soul? Sinceramente, se nota que salió de la mano de Zik. Se siente ese pulido, y esa atención al detalle tan característico que también hizo grande a Refinery Capes 2. Es un juego que sabe ser algo difícil, pero muy justo, y visualmente, tiene mucha personalidad. Lo mejor de todo es que, aunque solo lo he jugado de forma individual, el juego permite hasta 5 jugadores en cooperativo. Si en solitario, ya es una experiencia medianamente intensa, imagínense el caos y la diversión de andar con 4 amigos en bola. En conclusión, Chained Soul no es solo un juego de manejar, pelear y ya. Es una prueba total de lo bien que se le da programar a Zik. Si buscas un juego con un sistema de combate sólido, una progresión que se siente satisfactoria y ese toque de dificultad que te mantiene alerta, tienes que probarlo. Obviamente, en estos momentos no cuenta con mucho contenido, pues acaba de salir recientemente, pero puede que en el futuro, el juego vaya evolucionando para bien, y convertirse en una experiencia de las buenas. Pero bueno gente, eso sería todo por el video de hoy, y espero que les haya gustado, o por lo menos, haberlos entretenido. Si fue así, no olviden apoyarme de la forma que ya conoces, y pues nada, nos vemos en un próximo video. Por cierto, el link del juego se los dejo en la descripción.